Vamos a ver, saludos, señor. Vamos a ver. La cama. Gracias. ¿Y cuál es el problema? El saludo más difícil de la historia. Señor. Gerald, dime. Dios mío. Mucho cariño para Correa, para Ñonguito, para todos los... Aquí estaba bajito el volumen. Mira, mi hermano, un saludo para ti, especial para ti, para Hochi, que siempre nos vemos con mucho cariño, para Correa, para Ñonguito, para todos los que están ahí, el elenco completo del mismo golpe, tanto en la radio nacional como internacional. Así que saludo para todos ustedes y para todo ese público, todos los amigos oyentes que escuchan su espacio, de verdad, de cariño de corazón de parte del Internacional Mamola. Dios mío. La mamolada. Mamola, Dios mío, increíble. Mamola de uno, nunca de dos. Exactamente, mamola, Dios mío. Miren, señores, nos acompaña aquí mi querido doctor Félix Manuel Escaño. Hablando de eso, hablando de ahorita, Dios mío. Félix Manuel, hermano, ¿cómo está usted, señor? Todo bien. Felicitándole por su nuevo hogar. Y sobre todo en esta época de Navidad. Muchas gracias. Terminando el año. Terminando el año. Bueno, a propósito de eso, doctor Escaño, es bueno que la gente sepa que el doctor Escaño es un reconocido endocrinólogo de la República Dominicana. Ñonguito, bueno. El mejor. Un científico. Y yo buscando uno que ha pasado, Chivalo. Un endocrinólogo, el mejor. Yo tengo que preguntarte a ti si ¿También Ñonguito tiene la lista? Siempre pregúntame a mí, siempre. Que yo te doy las orientaciones. Y a propósito de eso, ahorita oí al gordito hablando. Óyeme, ese muchacho come. Comiendo. El gordito se come 8 cajas de pizza como si nada. De ahí. Sin y tú sabes que estos días, a veces estos asuetos también llevan a la gente como a comer mucho y a estar abriendo la nevera cada rato y ya tú comes, ya te acuerdas. Oye, yo que soy yo, llevo 5 libras de más. ¿Verdad? Yo que soy yo. Exactamente. Entonces, ex cuerpo jo. Exactamente, un cuerpo jo. Y al gordito se le olvidaron los pastelitos de Navidad. Sí, no, él comió pastelito. Y todo esto dulce. Y todo eso dulce. Yo comí Jelly Bean, yo soy cinta negra en Jelly Bean. ¿En qué? Sí, los dulcitos, esos redonditos. Dios mío. Entonces, doctor, sería bueno que le diéramos algunas orientaciones, por ejemplo, a la gente, por ejemplo, mucha gente que sufre de diabetes también, diabetes, prediabéticos, sería bueno como tener una orientación. Mujeres embarazadas que en momento presentan una diabetes estacional. No, gestacional. Gestacional, sí, embarazacional. Yo no sabía eso. Yo no sabía ese dato, mira qué interesante. Sí. O sea, mujeres que se embarazan, entonces tienen... Durante el embarazo hacen una diabetes que desaparece tan pronto nace la criatura. Mira que yo no es sabía. una diabetes gestacional. ¿Cómo? Pero el 30% de esas mujeres, aunque después que se extrae la placenta y la criatura, se quedan como diabéticas definitivas. Entonces hay que tener la precaución para ayudarte ahí. No solamente de hacerle su seguimiento durante el embarazo, sino que después del embarazo hay que hacerle una reevaluación, preferiblemente después de un mes de desembarazarse, con fines de ver cómo sigue su metabolismo. Porque el diabético, lo que pasa es que hay una debilidad de un órgano que todos tenemos detrás del estómago que se llama páncreas. Todo lo que ingiere el ser humano se convierte en azúcar. Todo, desde una hoja de lechuga hasta un filete, un churrasco, todo se convierte en azúcar, excepto la mantequilla, la margarina y el aceite. Después todo es azúcar. Eso es lo que nosotros médicamente le llamamos carbohidratos. Y es el combustible que utiliza el corazón para dar latido, el cerebro para funcionar, la sangre para circular en las venas y las arterias. Y entonces tenemos ese combustible. Ahora, lo que más se convierte en azúcar en el cuerpo es la propia azúcar. Lo otro tiene que sufrir una transformación, el plátano, la yuca, el ñame, la carne, los cereales, tiene que sufrir una transformación en el hígado para convertirse en azúcar. Pero cuando nosotros le damos azúcar común, ahí inmediatamente se transforma en azúcar. Eso es azúcar da azúcar. Sí. Entonces así las cosas. Cada vez que nosotros ingerimos algo, el cuerpo necesita producir insulina para organizar esa comida. En el diabético no tiene esa respuesta de insulina. Entonces lo que come se le queda dando vueltas. Le sube el azúcar, pero no hay forma de controlarla. Hay que ayudarlo con una pastilla o con insulina. Que son las dos formas de tratamiento del diabético.
Entonces el diabético en esta época, ¿qué debe hacer? Bueno, saber que tiene esa debilidad, ese desequilibrio interno y que no puede comer exabrupto, no puede cometer exabrupto en esta época comiendo, que me estoy comiendo un pastelito en hoja, pastel en hoja, no. Tiene que saber que tiene un desequilibrio y que para complacer tu organismo tienes que comerte la mitad de un pastel en hoja. Tienes que comer, si quieres compartirlo con la ensalada rusa, comerte una cuchara de ensalada rusa, no el cucharón que repetido que se comió el gordito. Sí. O sea, tiene que ser calibrar la cantidad con su capacidad en el cuerpo. Y entonces, pues, de esa manera el diabético tiene que cuidarse en esta época, porque una subida de azúcar le puede generar un coma diabético, como decimos. Y si no se toma su medicina a tiempo, se le olvida, se fue para su provincia, para su pueblo, se le quedó la medicina en la capital, en la ciudad. Entonces es un diabético que corre riesgo de sufrir unas navidades o ya un final de año trágico y complicado. Doctor Escaño, hay una situación, no sé si estoy en lo correcto, o sea, pero hay diabéticos, por ejemplo, hay gente que le sube el azúcar y hay gente que le baja el azúcar. Eso es parte de la diabetes. Sí, la subida de azúcar le llamamos médicamente hiperglucemia. El bajón de azúcar es una hipoglucemia. El bajón de azúcar se ocurre cuando un diabético pues se toma su pastilla, su medicina, se inyecta su insulina y no ingiere suficiente alimento. O le puede pasar cuando en esta época de Navidad el diabético se toma su pastillita en la comida, pero arriba se tira un par de tragos, el alcohol triplica el efecto de la pastilla que se usan en los diabéticos. Claro, y si él usa una sola pastilla al día y se toma su pastillita al mediodía con la comida, porque comió bien, y se toma de una copa de vino, se toma un par de tragos, ese trago, ese alcohol, triplica la acción y el efecto es triple. Entonces le puede dar un bajón de azúcar aún comiendo abundantemente. Entonces es muy importante que el diabético sepa manejar esa situación en esta época de Navidad. En el asunto de la cicatrización, cuando un diabético se corta o le sucede algo, ¿cuál es el proceso para un cuidado? Porque hemos visto casos, yo en mi familia he visto casos de diabéticos, por ejemplo mi abuela, que con un golpe que se dio, por ejemplo, en un tobillo, perdió una pierna. Sí, ciertamente los traumas en los pies, los diabéticos son muy riesgosos. Esa es una complicación que hay que tener siempre presente. Inclusive andar descalzo el diabético en la casa es riesgoso, porque cualquier piedrecilla que esté en el piso puede rasguñarle el pie. Generalmente no se dan cuenta porque en el diabético hay una inflamación de los nervios y pierden la sensibilidad y ocurre lo que se llama médicamente neuropatía. Esa pérdida de sensibilidad hace que el rasguño se infecte y no se dan cuenta. El nieto secándole los pies, el sobrino, el que vive en la casa, es que se da cuenta de que está botando pus o que tiene alguna manchita de sangre en la media, cuando se cambian las medias, y entonces ahí es que se detecta la situación. Cuando es así, ya el proceso va avanzado. Y hay que pensar que cuando hay diabetes, lentamente se va comportando ese aumento del azúcar como los ratones en la casa. Usted tiene ratones sueltos en su casa y los ratones consumen todo lo que es papel y cartón. Ellos no saben que mordieron el título de la casa y que le mordieron el pasaporte. Ellos no saben eso. El que sabe es el dueño, que tiene que ir a sacar un pasaporte nuevo, o buscar un abogado para sacar un nuevo documento. Doctor, hay una palabra que preocupa a mucha gente que pasa de los 35 en adelante: el metabolismo. Todo se le achaca al metabolismo. Porque uno comía algo, yo me comía una pizza entera y no tenía ningún tipo de problema. Hoy día yo me como un slice de pizza y entonces me ocasiona aumento del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por más que uno trate de comer poco, el metabolismo, como digo, eso es lo que tengo entendido, y por ahí viene la pregunta, entonces hace que uno le retenga más los alimentos. Eso es el castigo del almanaque. Sí, el almanaque. El almanaque nos va castigando y va haciendo que nuestro metabolismo sea más lento. Por tanto, tenemos que cuidarnos más con el almanaque. En ese sentido, la dosis y la cantidad son las que tenemos que respetar. En esta época,
ciertamente nosotros recomendamos que si usted tiene platos folclóricos, comida folclórica, que le atraen muchos recuerdos, que degusta con su familia, los pasteles en hoja, el cerdo, el pavo, la ensalada rusa, el moro, lo ideal es no plantearlo o presentarlo en la mesa todo junto en la noche, sino presentar una parte al mediodía y otra parte en la noche. Sí. Dosificar el menú. Dosificar el menú, cumple con la tradición, pero lógicamente no una explosión metabólica que pueda terminar en una noche fatídica. ¿Y no hay forma de agilizar ese metabolismo? Bueno, es que la agilización del metabolismo depende mucho de la persona. Por ejemplo, hay personas que comen mucho porque tienen una actividad física permanente. Sí. En esta época nadie le gusta caminar ni hacer actividad física, cosa que debería practicarse aún justamente como un colaborador para ayudar al metabolismo. La actividad física, la caminata, el subir escalera, bailar en la casa, eso ayuda. No hacerlo como generalmente lo hace la población, acuartelada en la casa, consumiendo todo lo de Navidad, y eso que ahora, por ejemplo, comer uvas y manzana no es tan atractivo porque antes era en Navidad que se consumían esas frutas. Ahora se consume el año entero. Y entonces no tienen el atractivo como en la época de Hochi y la mía, que íbamos a la Duarte, a los buhoneros, a buscar la manzana y las uvitas que estaban en los ramilleticos ahí. O sea que ahora tenemos porque las uvas tienen mucho azúcar y suben el azúcar, y los diabéticos tienen que cuidarse de las uvas, por ejemplo, de la cantidad, porque dan seguidilla y sube mucho el azúcar. Dios mío. En el caso de la vista, ¿en qué afecta la diabetes, la vista? Sí, a los diabéticos? Bueno, el azúcar alta en la sangre, que es lo que ocurre en el diabético, como decía antes, así como los ratones que no fumigan acaban en la casa, el azúcar alta nosotros necesitamos tener 100 miligramos de azúcar en ayunas. Y 2 horas después de cualquier comida, 110 o 120, no más, una persona normal. Cuando un diabético amanece con 200 de azúcar en ayuna o 150, cada vez que come o desayuna se le sube a 300 y él no se da cuenta. Le están sobrando 180 miligramos y esos 180 miligramos se van a la vista, a los riñones, a la circulación, a las venas, a las arterias, y van deteriorando, van ruyendo en términos simples, van ruyendo, se van comiendo esos órganos, y muchos diabéticos se detectan en el oftalmólogo. Tengo disminuida la visión, y va al oftalmólogo y entonces le detectan que tienen ya daño en el fondo de ojo, producto del azúcar, que no sabían que eran diabéticos. Sí. Dios mío. Doctor, mire cómo está ese panel, está lleno de inquietudes de los oyentes de este programa. Vámonos para la calle. Es el doctor Félix Manuel Escaño que nos visita, nos está dando orientaciones muy interesantes a propósito de de estas comederas que se producen en estos días de la Navidad. ¡Aló, buenas! ¿Aló? Sí, buenas. Sí, doctor, yo tengo una preguntita. Una persona que es diabética y tiene un trastorno mental, ¿se le puede dar los medicamentos ligados con la comida? Porque se niega a tomarse los medicamentos. Una persona diabética y trastornos mentales, doctor. Bueno, realmente esa persona hay que tener un cuidado y una recomendación médica muy cercana, muy estrecha, porque muchas veces rechazan la pastilla. Entonces, en vez de pastilla tenemos que darle insulina. La insulina puede variar según el hábito de comida. Entonces, esas personas que son enfermas mentales, que tienen, además de su desequilibrio mental, dificultad para consumir su medicamento, hay que garantizarle que su azúcar se mantenga dentro de los linderos de la normalidad. Y la única forma es darle un toquecito de insulina todos los días. Ya. Para evitar que le sube el azúcar. Correcto. Buenas. Aló, buenas. Buenas noches, Ochi Santos. Venga. Doctor, sí. 25 años siendo diabético, insulino dependiente. Sí. Un mensaje a los que padecen de la enfermedad, que lo primero que tienen que aceptar es que tienen una condición limitada. Que a veces el que es diabético dice, no, yo sé que soy diabético, pero yo puedo hacerlo y puedo exagerar, y lamentablemente no es así.
lo primero que usted tiene que aceptar que usted tiene una enfermedad y que tiene una limitante, porque yo no le desearía a nadie esta enfermedad, porque la verdad es que es bastante difícil llegar. Bueno, por lo que usted dice, es una realidad que vivimos a diario. Son muchos los diabéticos que se burlan de la enfermedad, pero la enfermedad le cobra. No son pocos los diabéticos que dicen, le pasa por delante un vendedor de dulce y dice, dame un piñonate para mí y otro para la diabetes, y se comen 2 dulcitos burlándose de la enfermedad. Entonces la enfermedad le cobra. Eso que dice ese amigo radio oyente tiene mucho valor porque es un diabético de 25 años. Yo quiero decirle a él que en el último Congreso Americano de Diabetes celebrado en Boston, presentaron a un señor de 86 años que en el acto inaugural, que es diabético desde los 5 años. Cuando nos dijeron a nosotros que iba a presentar un señor de 86 años y que no era médico, bueno, y que estaba cumpliendo años, nos llamó la atención porque cualquiera cumple años a los 86 años y no tiene que presentarlo en un congreso de esa magnitud. Pero cuando él comenzó a hablar y a decir que desde los 4 años le apareció la diabetes, un año después de comercializarse la insulina, y recordar que en aquella época no habían jeringuillas de insulina como la que tenemos ahora con una agujita pequeña, sino que eran de metal grande y que había que hervirla después de inyectarse y que tenía que inyectarse cada 4 horas en el día. Y él decir el valor que tuvo su madre para educarlo, tratarle su enfermedad, hacerlo profesional y que él lograra ser profesor de la Universidad de Washington y estar justamente pensionado de esa institución. Bueno, es un valor extraordinario y demuestra que cuando se quiere lograr el equilibrio metabólico se logra y que un diabético puede vivir tantos años como un no diabético, siempre y cuando tenga normas de prudencia y de tratamiento equilibrado. Doctor, nos escriben por aquí una persona que quiere saber que una persona diabética a la hora de tomarse un trago, ¿qué es el mejor, el ron o el whisky? Nosotros no valoramos en cuanto a marca ni a tipo de presentación. El alcohol en cualquier presentación influye sobre el tratamiento del diabético porque el alcohol baja el azúcar. Cuando una persona se emborracha, lo que tiene es un bajón de azúcar. Doctor, y no dicen que el whisky es mejor que el ron para eso. Bueno, dicen que el whisky, pero que el whisky quema el azúcar. Esos son los diabéticos borrachones. Yo estoy rodeado. Para buscarle la vuelta. Bebe whisky, que eso quema el azúcar. Sí, que eso de maíz no. El whisky, el alcohol, baja el azúcar. Pero el cuerpo, inteligentemente, fabrica hormonas que suben el azúcar como respuesta a ese bajón, pero no la sube tanto como para solucionar el problema. Por eso decía que el que se emborracha, lo que le ocurre es un bajón de azúcar, que cuando lo llevan a la emergencia, lo que hacemos los médicos es que le inyectamos agua de azúcar destilada y concentrada y el tipo despierta, pero es un bajón de azúcar que tiene. Es un diabético que estamos usando insulina o pastillas para bajarle el azúcar, y le agrega alcohol a esa pastilla o esa insulina, pues la va a bajar más. Entonces tiene mayor riesgo de hacer un bajón de azúcar, una hipoglucemia, y en una celebración festiva convertirse en una tragedia de 9-11. Ya. Entonces usted lo que recomienda es mejor que no. Moderación. Su copita de vino, moderación, no hay problema. Moderación. Hola con pipí, para decirle, papá dice doctor que vino. Moderación sobre todo. Me están escribiendo unos leones por aquí que quieren romper la regla. Hola, Buenas. Hola, mi amor. Oye, mi amor, hola. Yo quiero saber si el azúcar, porque ahora hay más personas sufriendo de diabetes. Yo quiero saber si el azúcar es hereditaria o es así. ¿Tiene un componente hereditario la diabetes, doctor? Sí, ese es uno de los componentes o de los factores de riesgo para sufrir de diabetes. Pero generalmente existe una gran población donde ahora mismo se considera que tener más de 45 años es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Tener familiares cercanos diabéticos también. Estar en sobrepeso u obeso es una condición para hacerse diabetes. Las mamás que han tenido hijos con más de 9 libras de peso al nacer pueden ser candidatas. ¿Por qué eso, doctor? Yo preguntaba eso mismo. O sea, ¿por qué una madre que da a luz, o sea, que para un niño así, que dicen gordote y eso, que la gente nació criada? No, que la gente dice la mató. Sí. Dios mío. Que nació con el pan bajo el brazo. Exactamente. ¿Por qué que esas mujeres asumen este? Muy sencillo, porque esa madre
durante el embarazo le estuvo mandando mucha azúcar a su criatura y el páncreas de la criatura fabricó mucha insulina. Y la insulina es la hormona que más aumenta de peso. Entonces, ese páncreas del niño en el vientre, fabricando mucha insulina, comienza ese niño a crecer y por eso es que cuando una mujer embarazada, el niño le crece rápido y crece más de lo normal, hay que investigar si está dentro de una diabetes gestacional que hablábamos al principio. Siguiente pregunta es el doctor Félix Manuel Escaño. Interesante. Buenas. Buenas noches, Ochi. Saludos al equipo. Saludos, hermano. Buenas. Una cátedra del doctor Escaño. Una cátedra lo que está dando, nada que nada. Sí, uno de los síntomas de la diabetes es la orinadera de noche, cuando la gente está durmiendo. Pero hay personas que no tienen este síntoma. ¿Cuáles serán los síntomas de la diabetes? ¿Y por qué hay personas que no presentan este síntoma? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Doctor, o sea, ¿cómo uno puede, dicen que orinar mucho de noche, entonces, ¿cómo una persona puede determinar, conocer si tiene algún problema de diabetes? Mira, esa pregunta es interesante porque tiene un aspecto histórico a valorar. La diabetes, antes de la era cristiana, no se sabía por qué habían personas que orinaban tanto y tanto que no se sabía la causa. Y hubo un médico griego llamado Areteo de Capadocia que determinó que esas personas que orinaban tanto parecía como si fuera una chorrera tras un sifón y que por esa chorrera hasta los huesos se le iban porque eran personas que fallecían en corto tiempo. La palabra chorrera en el lenguaje griego quiere decir diamineirum. Y cuando se hace la traducción al castellano, es diabetes. Es decir, que diabetes se llama porque orina mucho justamente. Pero después, a otro investigador inglés se le ocurrió detectar que en esos enfermos que orinaban mucho y mucho y mucho y cada vez más, donde orinaban en el suelo, porque no había mosaico ni piso como tenemos ahora, en el suelo se acumulaban paneles de abeja y de hormigas. Y entonces él dijo, caramba, pero esa orina es dulce como la miel. Él decidió saborear una de esas orinas de esos enfermos y encontró que era dulce como la miel y de ahí viene el apellido, diabetes mellitus, que quiere decir orinadera con orina dulce como la miel. Oh, Dios. Entonces, ahora lo que pasa es que se está detectando más a tiempo la diabetes. Entonces, la clase médica tenemos la precaución de hacer una rutina de análisis para perseguir, porque déjeme decirle que en nuestros países de América Latina, un 43% de los que son diabéticos andan en la calle y no lo saben. En nuestro país hicimos un estudio a nivel nacional y encontramos que el 10% de la población dominicana era diabética, pero un 15% de los que le hicimos análisis en los operativos médicos tenían el azúcar alta, pero no llegaban a diabetes, es decir, que ya tenían alteración y era un 15%, es decir, que hay más camino a la diabetes en nuestro medio que diabético en sí, de forma tal que hay que estar muy precavido de esa situación. ¿Usted recomienda, doctor, o sea, chequeos médicos periódicos, ¿verdad? Claro que sí, todo individuo debe hacerse un chequeo general al año. Y cuando hay condiciones de riesgo, como la que yo acabo de mencionar, un hipertenso, uno que sufra de colesterol y triglicéridos, uno que tenga problemas de... está asustado aquí, doctor. Yo tengo todos esos síntomas. Papá era diabético. Mi papá era diabético, mi mamá también, mis abuelos, mis tíos, toditos, todos mis tíos. Añonguito y a mí no están monitoreando la diabetes. Tiene más de 45. Yo tengo más de 45. Bueno, y mamá le puso el programa a papá y papá bajó. Papá tenía 2 años y no salía oscuro de la casa. La familia mía de generación en generación son grandes diabéticos. No me digas, ¿también tú? ¿Mi familia? Ajá. Mi mamá es diabética. ¿También tú? ¿Cuánto que debe de estar el azúcar normal? No llega a 100. No llegar a 100. 100 en ayunas. ¿Y con la bajita? Pero por ejemplo, 60 es malo. No, 60 puede darle síntomas de bajón de azúcar. Con 60 te compró 3 libras de la crema. Por eso, una vez llamaron a mi tío y le dijeron que mi mamá tenía el azúcar en 60. Digo, pues la tiene barata. Estamos frente a un científico. Pero realmente cuando es 60 se piensa que ha recibido alguna sobredosis del medicamento
o se ha inyectado su insulina y no ha ingerido alimentos y entonces le da un bajón de azúcar. Sí, cuando dejan de comer. Pues el paciente diabético tiene que comer cada 2 horas. Tiene que comer porque eso es parte del tratamiento, comer sincronizado con el tratamiento. Wow. Si una persona tiene 3 semanas que se hizo una llaguita en un pie y no se la ha sanado, ¿qué síntomas son? 3 semanas. No, a los 3 semanas con una llaguita que no cicatriza. Hay que descartar diabetes como primera línea. Juan Carlos, descartar como el doctor. Si tiene postilla no importa porque cicatrizó. Mi hermano, usted se va. No, que quede normal, la piel normal, sin postilla. Con 3 semanas. Con 3 semanas. Bien. Detrás de cualquier llaga vieja, Descartar es hacerle análisis del azúcar para ver si es o no diabetes. Ok, ya. Aló, buenas. Sí, buenas. Aquí está el doctor Félix Manuel Escaño. Una preguntita al doctor. Doctor, ¿hay medicamentos para la diabetes, para la presión, que puede terminar la persona diabética? Lo digo por mi madre. Mi madre fue una señora que sufría de presión. Mi madre terminó sufriendo de diabetes. Cerca de 2 años después que le diagnosticaron diabetes, en 25 días le amputaron una pierna de una llaguita que se le hizo. En 25 días. La segunda pierna se la amputaron a los 3 años y el médico dijo que al diabético que le amputaban las 2 piernas no pasaba de 10 años. Mi madre a los 9 años justo murió. Entonces yo le pregunté a mi madre y mi madre me dijo que una tía abuela de ella fue diabética, más nadie en la familia fue diabética. Ahora todos sufrimos de presión y tomamos medicamentos que ella tomaba. Entonces tenemos el miedo de terminar diabético. Bueno, lo que hay que hacer entonces en esos casos, los hipertensos, chequearse sus niveles de glucemia o de azúcar en la sangre cada 4 meses, algunos cada 6, dependiendo de la disponibilidad económica de hacerse su chequeo, pero debe hacérselo porque ya está consignado que los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo que un no hipertenso en hacerse diabético. Si tiene más de 45 años, ese es otro factor de riesgo. Si además de eso se le detecta el colesterol alto y los triglicéridos altos, también tiene mayor riesgo. Y lo más importante que debe quedarle en la mente de los amigos radioyentes es lo siguiente. Cuando un médico le dice a una persona, usted es diabética, y le indica medicamentos para su enfermedad, casi siempre han pasado entre 5 a 10 años antes, que viene dando turbulencia y subiéndole el azúcar, que me subió emocional porque recibí una mala noticia y vuelve y se le normaliza. Viene dando turbulencia y en ese tránsito de 5 a 10 años antes del diagnóstico ya tiene cambios en la vista, cambio en la circulación. Esa madre de ese radioyente tuvo cambio circulatorio muy rápido en las piernas. Eso no fue que comenzó con el diagnóstico de la diabetes, eso venía desde antes. Es decir, que lo más importante es que usted cuide su cuerpo, se haga su control anual, si tiene riesgo de diabetes, de lo que hemos mencionado. Hay asmáticos que sufren, que tienen que usar, asmáticos o artríticos, que tienen que usar medicamentos con cortisona. La cortisona a largo plazo produce diabetes. Entonces, son situaciones especiales que tienen que tomar en cuenta los amigos para que se hagan sus análisis y su control y que sepan que si se hacen el análisis hoy y le da 80, no quiere decir que se va a quedar en 80 miligramos el resto de la vida. Cada vez que come nos sube el azúcar a todos. Los que somos normales nos baja antes de las 2 horas. Los que son diabéticos todavía a las 2 horas tienen el azúcar alta. Una pregunta, ¿los pacientes diabéticos no pueden utilizar cortisona? No deben utilizar cortisona y si la utilizan debe ser bajo la supervisión estricta del médico. El médico especialista que sabe que le va a subir el azúcar y va a tomar las medidas del lugar. Correcto. Para bajársela en su oportunidad. Pero no deben utilizar medicamentos con cortisona. Interesante el doctor Félix Manuel Escaño. Una última pregunta. Buenas. Sí, gracias, Jochi. Venga. Excelente, gracias por tener una persona ahí como el doctor Escaño. Más para una pregunta, es que la gente crea conciencia en cuanto a lo que tiene que ver, lo que padecen, que piensen en su familia, porque vengo de escucharlo ustedes, de hablar del asunto del whisky. Mi papá fue uno de los que le dijeron esos asuntos y luego de padecer la enfermedad duró casi 7 años dializándose, y eso es un impacto muy fuerte, uno ver a un familiar, un ser tan querido en ese tipo de situaciones en la cual día a día, 3 veces a la semana mi papá tenía que conectarse a una máquina por 4 horas y
Y eso para nosotros nos destruyó en todos los sentidos. Y yo más le llamo a los que padecen esta enfermedad a que creen conciencia con los familiares. Gracias, Ochi. No, y sobre todo a los mismos familiares que están llamando, que sepan que tienen que cuidarse y hacerse sus controles cada 6 meses. Si salen bien, mejor. Es preferible pecar por exceso y no por defecto. ¿Usted tiene parentesco familiar cercano de diabetes? Hágase sus análisis con frecuencia, tanto en ayuna como 2 horas después de comida. Interesante, de verdad. Una última, buenas. Buenas. Señor. Un 2 por 1 porque esta es la última. Doctor, para un diabético saber que es diabético, ¿en qué tiene, o sea, cuáles son los rangos? Y segundo, después que es diabético, ¿cuál es el cuidado para la cortadura, la piel y eso? Porque yo tengo un amigo que comenzó con corta uña y terminó con el talón del pie, entonces ahí eso es feo. El rango para hacerse diabético, para conocer a una persona si es diabética, es más de 100 miligramos en ayunas. Se hace el análisis en la sangre si tiene más de 100. Ese es el rango que llama la atención, pero el diagnóstico de diabetes se hace con 126 miligramos o más en ayunas. Muy bien. Señores, interesante como siempre la participación del doctor Escaño. Es bueno que la gente sepa que el doctor Escaño tiene su centro aquí cerca, es el centro de endocrinología, doctor Escaño, Sí, ¿cierto? Ciertamente detrás de, la Francisco Pras Ramírez 55. Correcto. Que es paralela a la 27 de febrero en Piantini. Perfecto. Ahí está el doctor. Bueno, es un centro ya, o sea, que está el consultorio del doctor Escaño, está la doctora allí también, ¿verdad? Mi amiga. Hay una serie de y la doctora Hilda Escaño, que es la mayor endocrinóloga también. También, exactamente, están todos ahí. Una familia de científicos. Grandes endocrinólogos de generación en generación. De generación en generación. Así que gracias al doctor Escaño por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Estas orientaciones tan interesantes en este programa. Pasa por allá. Ese es mi. Pasa por allá, Juan Carlos. Vamos todos. Pasa, no entra. Cualquiera pasa. Vamos todos en caravana. Vayan a hacerse los análisis. Lleven su puñito, no sean así. Al final, que es lo que uno quiere. Algo. Hacerse sus análisis. ¿De dónde que uno? Mire cómo están los niveles de azúcar. Sí, tú tienes, por supuesto. tienes que chequearte cómo están tus niveles. No, de yo azúcar. fuera Chelcha. Ajá. Yo estoy supuesto a hacerme 2 analíticas al año. Claro, porque uno nunca sabe. Claro. Bueno, pues ya lo sabes. Atento. Es el mismo golpe. Gracias, doctor.